Bien, bueno, pues qué gusto saludarles. Hoy vamos a estar trabajando nuevamente con el tema de los enfrentamientos que tiene la Iglesia Apostólica o la Iglesia primitiva con el diablo. Y son versículos clave que están en en el Nuevo Testamento, ¿no? Hemos visto en las clases anteriores que ya están grabadas, ustedes las pueden ver en el canal de YouTube. Les envío los links a los alumnos para que le den un repasito, les puedan ser útiles también para recordar, para hacer sus tareas, para llevar su libro de apuntes y tareas al corriente de cada clase. Siempre es bueno escribir algo de lo que estamos recibiendo. Y bueno, hoy vamos a continuar con estos enfrentamientos, ¿no? Que hay de la presencia de Satanás o de los demonios en el Nuevo Testamento. Y es justamente el apóstol Santiago. Santiago es un apóstol universal, es, dicen los biógrafos, es un hermano de Jesucristo que se convirtió y él escribe una carta universal. Cuando dicen carta universal es para todos los cristianos de todos los tiempos. Y él escribe en el capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios. El sometimiento a Dios nos da poder, nos da autoridad. Lo hemos visto ya en otras clases, cuando vimos lo que era el poder eh, y la autoridad, exousia. eh, y Pero esto proviene de la obediencia a Dios. Someteos pues a Dios. Y luego dice, resistid al diablo. En este sentido, la palabra resistir es un prefijo totalmente militar, ¿no? Resistir está diciéndonos en verbo, ¿no? En griego, que que luchemos, ¿no? No es de resistir, de soportar a ver quién aguanta más, no. Una resistencia en una guerra es luchar para conquistar, dice. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, pues hemos de humillarnos delante de Dios, someternos a su santa voluntad, siempre es bueno el consejo divino y de este modo venceremos al diablo. El Señor nos da las herramientas para enfrentar al diablo. El diablo no ha dejado de tener actividad, la va a tener hasta que sea ya condenado en el lago de fuego en el juicio final. En este sentido, si nosotros estamos en Cristo, revestidos de Cristo, el diablo no tiene poder sobre nosotros sino en la medida que nosotros se lo permitamos. Recuerden que el diablo se alimenta del pecado. Las puertas abiertas para el diablo son el pecado, es decir, la falta de obediencia a Dios, ¿no? Si nosotros obramos el bien, tenemos una relación con el Señor Jesús, sometidos a Dios, no podrá hacer nada contra nosotros y finalmente huirá, ¿no? La huida es un sentido vergonzoso, ¿no? De que quiso lastimarnos, pegarnos, pero tuvo que huir. Finalmente se tiene que huir, ¿verdad? Entonces, pues acerquémonos a Dios confiadamente y Él nos va a dar la gracia para poder resistir y vencer al mal. Vemos ahí en la diapositiva, ¿no? O la cambié. Perdón, dardos de fuego que él avienta, ¿verdad? Dardos de dudas, de desesperación, de mentiras. Ahí esos pegan ahí. Pero si el guerrero de Dios tiene el escudo de la fe, pues lo resiste, ¿no? Con la palabra, ¿no? Arraigarse en la fe para estar firme contra las acechanzas del diablo, ¿no?
Vuelve a aparecer otra vez en el Nuevo Testamento, en el mismo libro de Santiago, cuando habla de un tipo de una sabiduría que no es la de Dios. Y dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría del eterno Padre Celestial y otra sabiduría, ¿no?, que proviene del enemigo. Incluso hay un dicho muy popular que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Es decir, sabe porque tiene sabiduría, pero es una sabiduría terrenal, animal, diabólica, ¿no? Entonces, pues, como está ahí en ese ojo, ¿no? Cuida tu vista, ¿no? Entonces, hay una falsa sabiduría que procede del orgullo, no procede de la gracia divina. No es de arriba, es totalmente terrena, es de origen animal, es demoníaca, es opuesta al don supremo del Espíritu Santo y va a provenir del padre de mentira, ¿no? Los celos amargos, contención, pues están inspirados por el diablo, ¿no? Una sabiduría, por ejemplo, que planea un crimen o planea enriquecerse a base de la venta de drogas, envenenando a su prójimo, pues es una sabiduría que no es divina, es una sabiduría basada en el amor al dinero, la trata de personas, ¿no? Una persona que está planeando cómo realizar un abuso sexual, pues tiene una sabiduría malvada, ¿no? Una sabiduría contaminada, animal, diabólica, ¿no? No tiene que ver con la sabiduría de la gracia de Dios. Bueno, vamos a continuar y ahora aparece en uno de los libros de Pedro. Pedro el pescador es uno de los discípulos amados. Pedro era del círculo íntimo del Señor Jesús, siempre anduvo muy cerca del Señor y a pesar de eso, en alguna ocasión le llegó a fallar. Siempre es como un ejemplo cuando nosotros le fallamos al Señor y hay un arrepentimiento sincero, está la posibilidad del perdón del Señor, ¿verdad? Bueno, ese Pedro escribió dos cartas y en la primera de Pedro 5:8 dice, sean sobrios, lo contrario de ebrios o atontados, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí hay algunos aspectos. Uno, ya se le menciona como un adversario del cristiano. Todos los cristianos tenemos un enemigo, ¿verdad? La palabra diablo, del griego diabolos, significa enemigo precisamente. Y aquí sucede algo, dice, como león rugiente. No es un león, esto debe quedar clarísimo. Es un imitador de un león, ¿sí? El diablo es un imitador. Nunca dice el león rugiente, no. Hay un león verdadero que es el león de la tribu de Judá. Es Yeshua, el Señor Jesucristo. Y el diablo es solo alguien como un león. Ahora, si nosotros estudiamos cómo trabaja un león no ruge si va a atacar a la presa. El león ruge antes de atacar a la presa. Entonces genera miedo, genera terror. Estoy hablando de los leones de la sabana africana, ¿no?
Ellos rugen previo a, a su ataque, pero durante el ataque son totalmente silenciosos. Es decir, cae como, ¿cómo te diré? Como una sorpresa, no hace nada de ruido. Y después que ya tiene a la presa en sus garras, herida, ¿verdad? Ahora sí vuelve otra vez a rugir, ¿sí? Y además, bueno, anda buscando a quien devorar. Eh, ¿qué es lo que busca un león? Busca carne, ¿no? Por eso cuando nosotros vemos las obras de la carne, pues estamos en peligro, ¿no? Las obras de la carne nos pueden, eh, vamos, pueden eh, rastrear el olfato del Satanás, ¿no? Porque él es como un león. Entonces va a oler la carnota, ¿verdad? Cuando andas en pleitos, iras, contiendas, disensiones, hechicerías, borracheras, etcétera, etcétera, todo esto que está en el libro de Gálatas, las obras de la carne, Gálatas 5. Entonces, eh, puedes quedar a merced de alguien que anda buscando, ¿verdad? Entonces, vean que los leones sobre todo atacan animales enfermos, animales ancianos, jóvenes solitarios que se apartaron de la manada, ¿no? Yo creo que Pedro está hablando en una parábola también, ¿no? Entonces Pedro nos advierte que Satanás puede atarearnos cuando estamos en la carne o con sufrimientos, empezamos a estar solos, débiles, abandonados, creyentes preocupados en sus problemas más que en oír la voz de Dios, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos ser vulnerables a los ataques del maligno, ¿no? En tiempo de sufrimientos, pues todos vamos a sufrir. Jesús, nuestro amado, nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Entonces, mantengan los ojos en Cristo Jesús, manténganlos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otro punto que también aparece Satanás en el Nuevo Testamento ahora es con el apóstol Juan, el discípulo amado, él ya siendo anciano, él escribe 3 cartas y la primera carta juanina está en el 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este versículo es formidable porque nos dice el porqué de que Jesucristo vino a la tierra, para deshacer las obras del diablo. Pero también nos dice que la persona que ya hace del pecado una forma de vivir, ¿no? Es decir, que ya es adúltero o borracho y ya se le dijo, mira, arrepiéntete, estás fuera de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice él, pues no, no, ¿qué me importa? Cada quien su vida, ¿no? Y es, ¿cómo te diré? Un pecador recurrente. Esto lo digo porque, pues, muchos cristianos el cristiano puede llegar a ser débil, podemos llegar a ser débiles y pecar, pero si nos arrepentimos inmediatamente y sabemos que le fallamos, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye, ¿no? Entonces le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos y nos apartamos del pecado, bueno, ya está. Pero eso de estar peca y peca y peca y peca y peca,
haciendo ahí el abuso de la gracia, porque estamos en la gracia y Dios me perdona todo. Cuidado, ¿no? Porque ya estamos haciendo del pecado un estilo de vida, una forma de vivir. Entonces, cuidado, porque ahí dice, el que practica el pecado es del diablo, ¿no? Entonces, los verdaderos creyentes no hacen del pecar una práctica ni se vuelven indiferentes a la moral de Dios, ¿no? Sí, repito, todos los creyentes, pues todavía pecamos, pero nos esforzamos, bendito sea el Señor, gracias al Espíritu Santo, nos esforzamos por ganar la victoria sobre el pecado, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo aparece esta lucha Satanás en el Nuevo Testamento. Eh, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por ejemplo, ahí está, ¿verdad? Judas y Yeshua. Judas acaba de besar a Jesús para entregarlo eh, como un esclavo vendido, lo cobró a precio de esclavo a 30 monedas de plata. Y el Señor Jesús se refirió a Judas, su discípulo, como un diablo, como un adversario. Se refirió como el hijo de perdición, ¿no? Entonces aquí hay un contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Que el diablo tiene hijos? Sí, sí tiene hijos. ¿Recuerdan cuando Pablo le dice al mago, al Bar Jesús, Elimas, ¿no? Le dice, hijo del diablo. A los fariseos Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿no? Entonces no todos son hijos de Dios, hermanos, que quede muy claro. Hay hijos del diablo también, ¿no? Entonces, pecar intencionalmente es algo contrario a Dios, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de la clase La simiente de la serpiente? ¿Verdad? Entonces, ahí vemos eso. Volvemos a encontrar a Satanás en el Nuevo Testamento, ahora en otro libro, el libro de Judas. En Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, vean ustedes, esta lucha ha sido siempre motivo de que en el arte está el arcángel Miguel, dicen San Miguel, está peleando contra el diablo, ¿no? Como pueden ver en esa litografía. Dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Yo no sé si ya en el diálogo algún alumno tiene una idea por qué el diablo contendía por el cuerpo de Moisés. Y pues si contendía, cuando se murió, decía, pues entréguenmelo. A ver si alguien tiene una opinión y lo comentamos más adelante, ahí en la mesa redonda de opiniones. Aparece nuevamente en el Nuevo Testamento, vean esas gráficas de magia y de brujería eh, que están ahí, pero aparece en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, que es revelación. El Señor le dice a una iglesia cristiana, el Señor está hablándole eh, desde el candelero, ¿verdad? Le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza
pero en paréntesis dice, pero tú eres rico. Y conozco, dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No, hombre, les dice re feo. Yo una vez platicando con un, pues, rabino mesiánico, creo que pues un tanto autonombrado, ¿verdad? El pastor Lauro le puso ahí una prueba, si, a ver si realmente sabía hebreo, pues no la probó. Y pues cuidado, ¿no? Porque ese movimiento del mesianismo, eh, muchas gentes luego dicen que pues ellos son judíos, pero no lo son. Una cosa es de que quieran llevar el mesianismo o el judaísmo como religión y el Señor le dice que es una blasfemia, que se dicen ser judíos y no lo son. El Evangelio de Jesucristo es universal, es para todas las naciones y el Evangelio de Jesucristo es para salvación de todos los que creen, ¿verdad? Pero vean cómo aparece en Apocalipsis 2. Vuelve a aparecer, déjenme ver, en Apocalipsis otra vez. Aparece varias veces Satanás en el Nuevo Testamento, donde dice que va a echar en la cárcel a algunos creyentes, ¿no? Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Me hace recordar al profeta Juan el Bautista que estuvo en la cárcel y yo creo que aquí también, pues dice, si alguien va a estar en una cárcel, ¿no? Esto fue a la iglesia de Esmirna, ¿no? Que tendrían una persecución por 3 días, ¿no? La prisión no era un lugar de castigo, sino era un lugar donde esperar la sentencia, ¿sí? En ese entonces se les enviaba mucho a trabajos forzados en minas, en una mina de sal, por ejemplo, como a Juan el discípulo amado, lo mandaron a la isla de Patmos en deportación. Y el Señor dice, bueno, mira, la persecución será corta. Entonces, aquí hay una palabra que el diablo echará a algunos en la cárcel. Aquí aparece, si ustedes ven ese friso, ¿no? Es del Palacio de Pérgamo, una de las iglesias del Nuevo Testamento. Eh, Encontraron el palacio donde se gobernaba en Pérgamo y aparecen hombres con dorsos de serpientes, ¿no? Algo muy, muy terrible, ¿no? Dice Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Fíjate nada más, el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. No sabemos mucho de ese Antipas, ha de haber sido un misionero
alguien del equipo, ¿no? De apóstoles, y, y lo mataron en un lugar, dice, donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. Oye, qué tremendo. Sí les platiqué que el profeta Yuhani me hizo una reflexión una vez. Me dijo que en Alemania, en el Museo de Berlín, están todas esas esculturas que sacaron como un descubrimiento arqueológico de Pérgamo y las llevaron al Museo de Berlín. Pero también ahí está la puerta de Istar, la puerta de Babilonia. Entonces ahí en Berlín están juntando algunas cosas que pertenecieron nada menos y nada más que de enemigos de Dios, ¿no? Como pueden ver allí, este, el trono de Satanás. Satanás tiene un trono, lo mencionó en Pérgamo en ese entonces, pero pues como ya no está en Pérgamo, quién sabe dónde haya puesto su trono. Trono significa dominio, poder, ¿no? Ahí en Pérgamo estaba el, el lugar de Esculapio, el dios de la sanidad, asociado con la serpiente, ¿no? Si ustedes ven a los doctores, los médicos tienen pues ahí el báculo de Esculapio, ¿no? Donde está un báculo y una, una serpiente enrollada, ¿no? Esto eh, viene desde Pérgamo, ¿no? Era Era una reputación de que era una ciudad donde había sanidad o algo así. Había un gran altar de Zeus, ¿no? Y el Señor reconoce que Pérgamo es el lugar donde está el trono de Satanás. Bueno, ahí tenemos una foto de un lugar donde el Papa da audiencias actualmente. Yo por más que le busco, le digo, pues, ¿dónde está la santidad? Bueno, dicen es que ahí está Cristo hasta arriba, ¿no? Pero el cabello de Cristo tiene una forma de una serpiente y pues todos esos como adornitos que tiene, pues para mí que son demonios, ¿no? Son figuras demoníacas. Y ahí es donde el Papa Francisco y su anterior dan sus conferencias de prensa, sus bulas pontificias en un auditorio de más de 6,000 personas que hay en el Vaticano, ¿no? Entonces, pues ahí tienen la decoración de ese lugar. Otra vez Satanás en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 2:24, aparece otra vez hacia la iglesia de Tiatira, donde está Jezabel, ¿no? Jezabel es uno de los espíritus más terribles que aborrecen a los profetas. No, 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 Jezabel es terrible, terrible, terrible. Hay personas que pues lamentablemente no se dan cuenta y pueden estar con el espíritu de Jezabel dentro de ellas, afectando a la iglesia en Tiátira, ¿no? En Tiátira sucedió. El Señor le dice, tienes ahí a Jezabel y le das lugar como enseña, se dice profetiza, fíjense nada más. Pero vamos a leer Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, es decir, en la iglesia de Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ese concepto, profundidades de Satanás, es muy fuerte, muy, muy fuerte.
Pienso que quiere decir que hay ritos satánicos, una espiritualidad doctrinal oscura propia de brujos, de brujas que sirven al diablo. Y estaban ahí en Tiátira, ¿no? Vamos a ver. Otra vez, Apocalipsis 3:9. Otra vez aparece el término la sinagoga de Satanás. Textual dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Alguien diga gloria a Dios. Y esto es en la iglesia de Esmirna. El Señor está hablando a las iglesias, ¿no? Los judíos de esta ciudad, pues, eh, son llamados sinagoga de Satanás porque se han de haber opuesto a los cristianos, ¿no? Han de haber dicho ustedes están mal en su doctrina, ustedes están locos y que hay que guardar el Shabbat y que hay que, ¿qué más dicen luego? Que hay que, circuncidarse y guardar la ley. Y el Señor les dice, equivocados, sinagoga de Satanás, mienten, ¿no? Qué feo. En Apocalipsis 9:20 vuelve a aparecer, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. Vean, hay aquí una relación de la idolatría de las imágenes con los demonios. Por eso luego decimos que atrás de cada imagen pues hay un chamuco. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. El que está ahí en esa foto es Anton LaVey, el que escribió la Biblia satánica, un satanista, pobre hombre, se fue al infierno. O no sé, yo pienso que sí. Satanás en el Nuevo Testamento. Otra vez en Apocalipsis dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si no tuviéramos a Cristo, que es la verdad, estaríamos bien engañaditos. Sí, de por sí. Y ahí vemos un ángel que está guerreando, ¿verdad? Hay ángeles buenos que se enfrentan con los espíritus réprobos, ¿no? El cielo atmosférico es la morada de potestades aéreas, ¿no? Vamos a ver algo más. Satanás en el Nuevo Testamento. Ese mural, creo que está en Italia, es del infierno, cómo trabaja el infierno, cómo está lleno de chamucos. Está re feo, ¿verdad? Pero bueno, dice Apocalipsis 12:12, por lo cual
Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Verdad? Pues ya sabe que tiene poco tiempo, por eso está haciendo cada vez más maldades. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Luego en Apocalipsis 16, 14, habla claramente que hay espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, es decir, a los presidentes, a los mandatarios, a los dirigentes, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál batalla? La de Armagedón. Sí. Esos espíritus de demonios son engañosos, charlatanes, ¿no? Y están uniendo un gran ejército para luchar contra la iglesia, los que tienen el testimonio de Jesús. Pero no se preocupe, hermano, está escrito, y ellos le han vencido. Nosotros hemos vencido. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Jesús, por medio de la palabra de nuestro testimonio de Él a ellos. Y sí, porque aborrecieron su vida hasta la muerte, ¿no? Entonces, pues, estamos viviendo tiempos difíciles con una gran maña que están haciendo esos demonios para crear la desunión, la rencilla, la suspicacia, todo lo que pueda conducir a la guerra. Otra cosa que aparece en Apocalipsis 18:2, y clamó con voz potente diciendo, el ángel le está diciendo, ha caído la gran Babilonia que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ya vimos todo un estudio que se llama Babilonia. Babilonia es siempre el enemigo de Dios y la Gran Babilonia pues es un gobierno religioso y todos entendemos que es a nivel mundial, pero ha caído, dice el ángel. Ah, pero una vez que ha caído se hizo habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, ¿verdad? Volvemos a ver a Satanás en el Nuevo Testamento. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón. El ángel con la cadena prendió, atrapó al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esos 1000 años son el milenio del Señor, donde va a haber un gobierno perfecto, una bendición perfecta. Gloria al Señor Jesús. Él va a reinar con todos los justos aquí en la tierra. Pregunta, ¿por cuánto tiempo estará Satanás atado? Según Apocalipsis 21:3. Por 1000 años. Pero cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto y va a salir otra vez a engañar a las naciones y se va a levantar una guerra. Ahí vean, dice Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Alguien diga amén, gloria a Dios, bendito eres, Señor. Dice, donde estaban ya, antes ya habían estado
la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Los tres, vean ustedes el fin de, de, de Satanás, el dragón, la serpiente antigua, ¿verdad? Entonces, la gloria sea a Dios por siempre. La derrota de Satanás es definitiva, será definitiva. Ya no va a volver a salir más del infierno, ya no. En donde ahí van a estar los emperadores que encarnaron a la bestia, los sacerdotes paganos, todos los malvados que combatieron contra Jesucristo, todos los infieles, todos los que hicieron del pecado su forma de vida, que rechazaron a Jesucristo, por supuesto. Ahí serán atormentados sin fin, eternamente. El autor sagrado enseña claramente la eternidad de las penas del infierno. Así que usted puede decirle gracias, Señor Jesús, por haber tenido misericordia de mi alma. Vamos a ver otra vez ahora, bueno, ya vimos el papel de Satanás en el Nuevo Testamento, vamos a ver a los demonios, que son sus achichincles, son ángeles rebeldes, algunos son muy poderosos, el Señor los reprenda. Dice Mateo 8:16, ¿no? Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. El propio Jesucristo sanó y expulsó a los espíritus endemoniados, ¿no? Dice Mateo 10:1, entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿verdad? Ya hemos visto en el Nuevo Testamento este pasaje, ¿verdad? Marcos 1:23-26, cómo Jesús callaba a los espíritus inmundos que se manifestaban espontáneamente, en este caso, en una sinagoga. He aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él, ¿verdad? Esta persona ahí infiltrada en la sinagoga, con apariencia de religioso, estaba totalmente bajo el poder del enemigo, ¿no? La Biblia dice en Marcos 3:11, y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. O sea, vean cómo los demonios lo conocían. Y en Marcos 7:26 había una mujer que era gentil, Ciro-fenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio, ¿verdad? La hija de esta mujer, pues por sus prácticas, seguramente en su nacionalidad, no tenía nada que ver con el Dios de Israel, pues estaba la hija endemoniada, pero gracias a Dios acudió con quien hay que acudir, con Jesucristo, ¿no? Y la hija fue libre. Hechos 5:16. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados, ¿verdad? Vean, todos eran sanados. Entonces, pues aquí en el Nuevo Testamento, eh,
está frecuentemente la actividad de los malignos. Marcos 9:17, uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Hechos 8:7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, vean muchos, esto no habla de pocos, ¿eh? Estos salían de ellos gritando a gran voz, muchos habían sido paralíticos y cojos y eran sanados. En Hechos 16:16 habla de una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? Ahí dice: no os volváis a los médiums ni a los espiritistas, yo soy el Señor vuestro Dios. Cuidado con la adivinación. Esa muchacha del Nuevo Testamento dice que daba grandes ganancias a sus amos, adivinando, ¿verdad? Otra vez encontramos aquí en Romanos 8:38, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes nos podrán apartar del Señor. Y Efesios 6:12, que ustedes ya lo saben de memoria, ¿verdad? La mención de principados, pues son las jerarquías demoníacas, ¿verdad? Ninguno de esos poderes puede apartarnos del amor de Cristo, ¿no? Pablo, no crean que él hace listas de demonios. Hay muchas personas que se dedican a la demonología. A mí en lo personal no me gusta estar escudriñando esas cosas, porque muchas cosas de esas no están en la Biblia, ¿no? En cambio, pero Pablo pues utiliza cuatro términos generales, ¿no? Eh, principados, potestades, gobernantes de tinieblas y huestes espirituales. Entonces, pues sí, hay varios géneros, ¿no? Vemos otra vez aquí la situación del engaño, ¿no? Eh, en el Nuevo Testamento, no, sino que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y Pablo otra vez insiste, ¿verdad? No quiero que sean partícipes con los demonios. Por eso dimos en clases pasadas la mención de el Halloween, de el culto de muertos o prácticas religiosas, brujería que hay, ¿no? Que son motivo de reprensión por la palabra de Dios. Pablo enseña que no tengamos nada que ver con esas prácticas. El cristiano no debe tener nada que ver. Este es un jugador de fútbol que cada que mete un gol se pone 100% Jesús. Bueno, le da la gloria a Dios a su manera. Y habiendo despojados a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, pues aquí Pablo le da un sentido de triunfador absoluto, de un conquistador que le quitó todo derecho y poder al enemigo, ¿no? Los exhibió en toda su maldad ante la cruz, mientras Jesús exhibía su obediencia perfecta al Padre, su entrega total. Ahora, en Timoteo 4:1 vuelven a aparecer, pero el Espíritu dice claramente: en los últimos tiempos algunos apotastarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. El Evangelio menciona espíritus mentirosos. Por eso hoy día hay tantas sectas. Te digo que en Estados Unidos tan solo se calcula que cada año aparecen 3,000 sectas diferentes, ¿verdad? Algunas de ellas pseudo cristianas, no dije cristianas, ¿eh? Algunas que pues, adoran a los ovnis, adoran a cuanta cosa, ¿no? Eh, cuidado, ¿no?
ciegos, guías de ciegos, ¿no? Entonces, vamos a ver en Primera de Pedro, habla de Jesús, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestad. Así que están sometidos. Santiago 2:19 también. En este libro dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Ya explicamos que, bueno, creen, pero pues, la pregunta, ¿son salvos? No, por supuesto que no son salvos, ¿verdad? Creyeron, pero tiemblan por la ruina que se les aproxima, el lago de fuego. Ya hablamos de esta situación de los que adoran a los demonios y a los ídolos. Vean, ahí hay una colección de ídolos. Hay ídolos de oro, hay ídolos de plata, hay unos de bronce. ¿Cuáles valen más, los de oro o los de bronce? Hay otros de piedra, hay otros de madera. ¿Cuáles valen más? ¿Los de madera o los de plata? Pues ninguno vale a los ojos de Dios, son pura mentira. Y atrás de cada ídolo hay un demonio. Hasta hacen milagritos, ¿eh? Incluso la Biblia lo dice, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Usted puede ir a una Biblia católica romana, la versión Nácar Colunga, que es la más popular, y muy buena traducción, ¿eh? Y usted va a encontrar que todos estos versículos están allí. Sencillamente los 10 mandamientos de no te harás imagen, ahí están. En la Biblia católica, no sé por qué no le enseñan. Vamos a ver los demonios en el Nuevo Testamento, sí. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ahí esa foto está re fea, ¿verdad? Que es una rana y una víbora, ¿no? Y creo que hasta una tarántula está saliendo de... Ay, líbranos del mal. Bueno, pues, amados hermanos, con esto terminamos esta clase que da por hecho que hay una gran mención en el Nuevo Testamento de la guerra espiritual. Sí, vamos a dar pauta a algunas opiniones, comentarios que el grupo tenga.